Buenos días, chicos, ¿cómo están? Días. Acá estamos de vuelta, a ver ese anillo. Primer video de Comprometido, la verdad que estamos re contentos, re chochos. Nada, salió todo re lindo. No sé si no vieron el video donde le hago la propuesta a Ania, lo pueden ver, fue el último video que subimos. Acá arriba. La verdad que fue muy lindo, muy emocionante. Sí, fue muy espectacular. Estaba varios días en shock. Le preguntaba, seguía preguntando. O sea, eso seguramente no era como espectáculo, no era chiste, era de verdad. Y me dijo, sí, es de verdad. Estamos planeando la boda, que más probable la vamos a hacer en Argentina, en el pueblo de ese. Así podemos hacer de tus tradiciones, viste, como que de tu cultura. Y estábamos pensando también agregar un poquito algo de mi cultura ucraniana, viste, mezclar dos. Hacer un mix, así como Sí, somos nosotros. Así va a ser divertido. Ya estamos organizando todo y lo que ya tenemos organizado es la luna de miel, porque nosotros hacemos las cosas como tenemos ganas. Y hacemos primero la luna de miel y después nos casamos, ¿Por así qué no? Le vamos a estar contando en el video de hoy un poco a ver cómo fue todo este viaje en Estados Unidos, de América en general, pero en Estados Unidos del Mundial, y a dónde nos vamos ahora, porque esta noche ya tenemos el vuelo y nos vamos para nuestro destino de luna de miel, que ya le vamos a estar contando en este video. Estoy re feliz, porque no es cualquier luna de miel. Yo creo que ni siquiera, o sea, hay gente que hace una luna de miel de más de 5 meses, chicos. Sí, larga la luna de miel. Bastante. Ya en el transcurso del video le vamos a ir contando dónde vamos, qué vamos a hacer, porque ustedes también son parte de esta historia tan linda. Así que nos alegramos que estén acá y vamos a arrancar. Acá estamos en Central Park. Miren lo que es. Parque Central. Bueno, una anécdota. Unos 30 minutos antes de arrancar este video, llegamos acá, pusimos la lonita, viste, con mate, tranquilo, disfrutando. Y había un montón de pajaritos hermosos, ardillas. Y dije, me encanta ese lugar, tipo, súper bien, como viste en lugar donde hay animales, como ¿no? Y dije, tengo comida, tengo nuces encima. Y le arranqué, te ves a tirar como a los pajaritos, a las ardillas. Y eran muy como que, viste, re buenitos, re amigables, se acercaban, re lindo. Y de repente dije, ¿por qué no le doy comida de mi mano? Así que un minuto después una ardilla me mordió todas las manos, todos los dedos, sangraba todo mal, así que bueno, no repitan mis errores, por favor. No le dan comida a las ardillas, no le acercan los niños cerca de los ardillos porque pueden atacar, y atacar muy mal, así que tengan cuidado. Se capaz algunas de estas son las que le mordieron a Ania. Hijo de puta. Después de eso yo dije, nunca en mi vida más voy a dar comida ni a los ardillas, ni a los perros gatos, que buscan comida solos. Ya está, ahora se ya está. Perdieron a una amiga. Sí, no, listo, yo estoy enojada. Ahora nos vamos a un lugar también que yo quería ver mucho, que es la Estatua de la Libertad. A ver qué tal. Ya me tomé unos matecitos, ya comimos, ya estamos listos, así que tiempo de ver la Estatua de la Libertad con mi comprometida. Ay, sí, va a ser re buena, estoy segura que va a ser súper lindo. Ay, mira qué difícil, Me sorprendió que en Nueva York el metro es muy viejo, bastante, como que no sé, mucho calor, mucha gente, viste, como que no queda tan moderno como en Alemania, por ejemplo, donde nos acostumbramos a vivir en Frankfurt. Acá el metro tiene más de 100 años y no lo como remodelan ni ponen nuevos metros porque es tanto laburo, tanta plata, que dijeron, eso está bien. Bueno chicos, ahí llegamos al ferry. Y vamos, un ferry es gratis porque llega como al quinto sector de Nueva York que no está conectado con el metro. Entonces tienen el ferry y es gratis. Es gratis. ¿Ustedes cómo piensan que viajamos así hace 6 meses? Sí, no te lleva a la Estatua de la Libertad, pero pasa enfrente y la podés ver ahí desde el barquito. Hay que ahorrar, hay que buscar la forma, ¿viste? Sí. Vamos a ver qué onda, cómo funciona. ¿Arriba? Y a la derecha. Bueno, ahí estamos entrando, chicos, no hay fila, no hay nada, entre el que pueda. No debes comprar ningún ticket, solamente entras así con un millón de gente, intentás no morir en eso todo el mundo de la gente y bueno, listo, te subís. Bueno, llegamos. Para la gente que tiene claustrofobia no lo recomendamos esta actividad, demasiada gente, pero es gratis. Sí, gratis. Ahora la vamos a ver a la Estatua de la Libertad acá cerquita nuestro. Nada, pero bueno, un buen cierre de todo este viaje acá en Latinoamérica, recorriendo un montón de lugares
recopados, gente recopada. La verdad que nada, este viaje de 6 meses estuvo increíble. Demasiado bueno, aunque no era tan fácil como parece en las redes, era muy intenso. Porque cada 3 días cambiamos una ciudad, cada 2-3 semanas cambiamos el país. Todo el tiempo estuvimos con las mochilas que pesa cada una 8-10 kilos, que nos mataba el peso que tiene. La espalda, sí. La espalda está muy rota, pero no, el viaje igual está increíble. No sí. Cada uno aguanta, pero a nosotros nos encantó porque somos medio locos, nos gusta mucho viajar. Sí, no, y el mundial acá estuvo increíble, seguirlo acá en Estados Unidos, la verdad que estuvo muy bueno, medio caótico, también mucha gente, pero fue una fiesta con todos los argentinos, no se nos dio en la final, partido raro ahí, me van a decir qué piensan en los comentarios, partido raro, pero la verdad que fue una experiencia increíble, pudimos entrar a la cancha, ver a Messi en primer partido hacer 3 goles. Ay, no, fue espectacular, aunque yo pensaba como que no tiene sentido ir a la cancha, o sea, porque sale un montón, como que $500 mínimo, $1.000, $2.000, pero dijo, bueno, vamos una vez, saco la gana y listo, ¿viste? Pero no, valió la pena. Valió la pena. Muy bueno, pero lo que sí, cada 3-4 días jugadores estamos jugando y es muy intenso. Y nosotros todos los días casi estuvimos filmando videos, sí. grabando algo, haciendo un montón de entrevistas, así que nos agotamos muy rápido. Yo tenía un evento justo durante el Mundial, cuando tenía un bajón, estaba Sí, que la gente se acuerda del partido contra Inglaterra. Sí, no, yo estaba tenía muerta. Mucho calor y todo. Porque cada rato, no estamos mirando tipo lindo, tranquilo de los bares, no, nos vamos donde se mete un montón de gente, donde hay calor, no hay techo, no hay agua, y yo no soy acostumbrada, o sea, soy apasionante, pero tampoco tanto como los argentinos de fútbol, y bueno, a mí me costó mucho, pero sobreviví, chicos, sobreviví y estamos re felices al final. Sí, y ahora estamos cerramos la parte de nuestro viaje por toda América, desde Argentina hasta Estados Unidos, y ya mañana vamos a arrancar nuestra segunda etapa del viaje, ¿A dónde, denominada corazón? Luna de Miel, Papá. que en un rato les contamos a dónde volamos. Ya les contamos que es un vuelo de acá de Nueva York, son 15 horas de vuelo, el primero, y después hacemos otro vuelo más que son como 3 horas más, así que es lejitos, pero ahora ya ahorita les contamos a dónde nos vamos a hacer la Luna de Miel. Pero sí, chicos, está buenísimo. Ven la Estatua de la Libertad ahí enfrente Re cerquita. y 100% gratis. Lo que sí, cuando te subís ahí en Whitehall se llama, es en el sur de Manhattan, cuando te subís tenés que meterte del lado derecho cuando vas a State Island, del lado derecho porque ahí es donde se ve la estatua, y a la vuelta a la izquierda. Claro, yo pensaba que vos adivinaste el lado. No, yo leí. Como che, re bien, menos mal que fuimos a la derecha porque así pudimos realmente ver la estatua. Y claro, porque él obligó. Claro, cada vez que venga, pues si estás del otro lado, venís y decís, ¿y la estatua? ¿Y dónde Del otro está? lado. Claro. Así que cuando suben del lado derecha, o sea, yendo de Nueva York de Manhattan para State Island, y a la vuelta al revés, al lado izquierdo. Tal como fueron ahí, ya volvemos. Fuimos solamente, viste, para mirar la estatua de Libertad y listo. Gratis. Ahí arrancamos. Allá lejos está. Y que sí, si vos querés solamente verla de lejos, ¿para qué pagar? O sea, no queremos entrar. Bueno, ya vimos la Estatua de la Libertad y ahora nos venimos a ver otro imprescindible acá en la ciudad de Nueva York antes que nos importante. vayamos. El puente de Brooklyn. ¿Por qué se llama así? Porque está conectando Manhattan con Brooklyn. Y bien. no sé si estamos bien acá igual. Y no. No. Hay que pegar la vueltita. Bueno, ahí ya nos vamos acomodando. Es un poco diferente esto a San Jerónimo Norte. ¿Qué crees que te diga? Soy un poquito más grande. ¿Sabes que vive 5.000 personas? ¿Cuánto? Como no, Acá como 8.000. Bueno, acá como unos 10.
Pero millones. Pero sí, ahí vamos a cruzar el puente de Brooklyn, que nos dijeron que tenemos que sí o sí caminar, lo que es hermoso. Y del otro lado hay un lugar que se llama Dumbo, un barrio ahí en Brooklyn, que dice que es hermoso, que hay cafeterías, paraña, que ama café. Así que vamos ahí a descansar un poco. Imagínense, chicos, compramos acá una yerba en algún supermercado, 120 gramos de una eco yerba por $10. Sí, nos quedamos sin y bueno, era lo que había. Yo estaba porque no tenemos otra opción. Mañana ya nos volamos, o sea, a la noche volamos. ¿Y dónde vamos? No sé si vamos a conseguir yerba. Adivina dónde vamos, chicos. Sí, a ver si ya adivinan. Pero ahí cruzamos el puente de Brooklyn, nos sentamos, descansamos un poquito y le contamos a dónde vamos a hacer nuestra luna de miel y lo que se viene ahora. Porque te digo, es una nueva etapa y no es que un viaje y ya estamos. Son 5 meses que vamos a estar ahí. Así que es un tiempo considerable. Acá siempre cuando miro en Nueva York miro para arriba porque hay tantos edificios, todo re loco, todo súper alto, que olvido mirar por delante para ver otros lugares. Tengo miedo que voy a chocar todo el mundo. Está bueno, ¿eh? Wow. Es raro, pero todo por $1. Está bueno. Es como vos te pones ahí adentro y hay una cámara que se gira y te hace un video de 360, como yun yun yun. Está copado, pero... Yo te lo puedo hacer a vos. Sí, a ver, mostrame. ¿Cómo? Hay que bailar es obligatorio. ¿Viste? Está bueno. Yo quiero ver cómo salió, si salió así lo mismo y si no, no. Bueno, como pueden ver hay bastante gente. Porque acá la foto se ve que es por acá. Como que me paro tipo ahí arriba, ¿viste? Donde no hay nadie. Ser muy creativa, ¿eh? Sí, pero es medio peligroso. No lo repito, yo tampoco voy a repetirlo. Yo ya tenía demasiado adrenalina hoy. Buen día. ¿Llegamos a Brooklyn? Ya llegamos en Brooklyn. Ahí te está escrito, ¿viste? Brooklyn Queens Expo. Brooklyn Queens Exposition. Bueno, si voy a decir. Es la última tenía miedo. Sos chamullera, ¿eh? La última palabra tengo, no estoy tan segura. No. Yeah. You don't like black people? You don't like black people? Un lugarcito, mira, cerca del agua. Miren qué vista que tenemos acá. Está muy buena, hermosa. Compramos unos cafecitos porque la yerba que compramos hay que ahorrar, chicos, $10 por 100 gramos, no. Muchos quieren saber a dónde nos vamos de luna de miel. Creo que ya es momento que se lo digamos. ¿Pensás? Sí. ¿A dónde nos vamos, mi amor? Bueno, chicos, nos vamos 5 meses a Asia. Vamos a viajar ahí 5 meses visitando diferentes países, pero arrancamos, ¿de qué país, mi amor? Arrancamos de Tailandia, en Bangkok. Vamos a estar ahí, vamos a estar haciendo un retiro espiritual, vamos a estar haciendo ahí diferentes cosas. Yo creo que es necesario después de nuestro viaje tan largo de 6 meses por toda América Latina, de Central y Norte, y seguramente después del Mundial, de todo eso, quilombo de fútbol. Sí, así que no se asusten si desaparecemos porque estamos haciendo un retiro espiritual en Tailandia. Y vamos a estar visitando no solamente Tailandia, sino Indonesia, Vietnam, Laos, Camboya. Es una nueva etapa para nosotros, nos dijeron que Asia es muy bonito y muy barato, y nos convencieron. A mí sí. Pero bueno, muchas gracias por ser parte de esta aventura tan loca que arrancó allá en San Jerónimo Norte el 10 de enero, por ahí. Lo recuerden, chicos, a ver quién estaba con nosotros. Después San Rafael, Mendoza, Chile, Bolivia, Perú, Colombia. Hace 7 meses casi. Hace 7 meses estuvimos Hace ahí. mucho. No puedo creer, porque, o sea, la parte de eso de viaje es hermoso, espectacular. Hicimos un montón de experiencias, pero también había unos momentos cuando, no sé, estuvimos recansados, enfermos, nos sentíamos mal.
perdimos un montón de cosas, o sea, pasa de todo, ¿viste? Durante el viaje, encima durante el viaje tan largo, pero yo creo que este viaje va a marcar por mucho tiempo. Sí, seguro, pero bueno, gracias a todos los que están ahí desde el comienzo, los que se suman ahora también, gracias por el apoyo, el cariño, todos los lindos mensajes y esperamos que disfruten de esta nueva etapa con nosotros en Asia. Y que arranque nuestra luna de miel. Que arranque la luna de miel, ay chicos, chao chicos, los queremos un montón, gracias por estar acá. Los queremos mucho.